Hola, esta presentación corresponde al documento PDF 0102, donde pueden leer en detalle este tema. En esta presentación vamos a ver qué es una función, qué es su dominio y cómo son algunas funciones elementales. Para expresar una relación se indica su nombre, en este caso f, su conjunto de partida y su conjunto de llegada. El conjunto de partida y el de llegada son los conjuntos que relaciona esta relación. En este caso, A es el conjunto de partida. El dominio es el subconjunto de este conjunto de partida de los elementos para los cuales hay algún elemento del en el conjunto de llegada relacionado con ellos. Para que esta relación sea una función, el conjunto de partida y el dominio tienen que ser iguales. Por ejemplo, para una relación con esta fórmula, no es una función porque el dominio no coincide con el conjunto de partida, ya que no existe la raíz de x para cualquier x real. Pero esta relación con esta fórmula sí es una función, porque para todos los x del conjunto de partida, que es el intervalo 0 más infinito, existe la raíz de x. En la siguiente actividad tienen que buscar el conjunto de partida para que la relación sea una función, o sea, buscar el dominio, el conjunto de los x para los cuales se puede calcular la fórmula correspondiente. Aquí tenemos unas actividades, una actividad para que ustedes encuentren el dominio de estas cuatro funciones, teniendo en cuenta las condiciones que vamos a ver en la tabla en las diapositivas siguientes. Bueno, si tienen consultas, que probablemente las tengan, las pueden hacer en clase o en el foro del tema. Esta tabla nos va a mostrar para cada operación las condiciones que debe cumplir x para estar en el dominio de una función. ¿Qué cálculo se debe hacer para determinar si se cumple la condición y cuándo el x está o no en el dominio? Entonces vemos que para la división la condición es que el denominador sea distinto de 0. Entonces habrá que calcular o resolver la ecuación denominador igual 0 y los x del dominio van a ser todos los reales menos la solución, o sea, todos los valores menos aquellos en los que se cumple que el denominador es igual a 0. Para una raíz, o sea, si en la fórmula de la función aparece una raíz, de índice par, la condición es que el radicando sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, hay que calcular o resolver la inecuación radicando mayor o igual a 0 y el dominio será los puntos en que sean solución de esta inecuación, o sea, donde se cumpla que radicando es mayor o igual a 0. Cuando hay un logaritmo en la fórmula, la condición es que el argumento del logaritmo sea mayor que 0, mayor estricto que 0, y entonces hay que calcular o resolver la inecuación argumento mayor que 0 y el dominio corresponde a la solución de esa inecuación. En el caso de exponente y base variable, la base tiene que ser positiva. Hay que calcular entonces resolver la inecuación base positiva y el dominio va a ser la solución de esa inecuación. Entonces lo que hay que hacer es, vista la fórmula que tenga una función, resolver las ecuaciones o inecuaciones correspondientes
según esto que vimos en esta tabla, para buscar los X para los cuales se cumplen todas las condiciones, ¿sí? Se tienen que cumplir todas las condiciones a la vez para que un X esté en el dominio. Acá tenemos otra actividad para que realicen. Por supuesto pueden hacer consultas en clase o en el foro. Para realizarla pueden utilizar la aplicación GeoGebra en PC o en celular. Observen que la segunda fórmula se puede escribir como x a la 1 sobre n y la tercera como x a la menos n, de modo de que en realidad son la misma fórmula pero con diferentes valor del exponente. En algún caso son naturales, en otro caso son valores entre 0 y 1 y en el último enteros negativos. Se llama función constante aquella que asigna el mismo valor numérico para cualquier valor de la variable. En el caso particular de que ese valor sea 0, se llama función nula. La función potencial es de la forma x elevado a la a, o sea que es una potencia de base variable y exponente constante. Cuando en una fórmula aparecen constantes, como en este caso está expresada en forma literal, se llama parámetro, y para cada valor de parámetro vamos a tener una función diferente. Por ejemplo, no es lo mismo x a la 2 que x a la 3, son dos funciones distintas. Acá vemos gráficas de algunas funciones potenciales para tres valores distintos del parámetro exponente. En la actividad anterior debían haber obtenido gráficas similares a esta. Acá tenemos la actividad número 3, para la cual pueden ayudarse con la aplicación GeoGebra en PC o en celular y si tienen consultas, plantearlas en clase o bien en el foro. Aquí tenemos otra función elemental, la llamada función logaritmo, que a cada valor x le asigna el exponente al que hay que elevar la base a para obtener el valor x de la variable. Tiene que ser la base a positiva y distinta de 1. Una actividad más para que realicen, en este caso relacionada con la función logaritmo. Pueden utilizar, como siempre, la aplicación GeoGebra en PC o celular y hacer consultas en clase o en el foro. Otras funciones elementales importantes son las funciones trigonométricas. Como dice acá, la función seno transforma el número x en la ordenada del punto final del arco de la circunferencia unitaria que inicia en 1, 0 y mide x. Y el coseno, lo mismo pero con la abscisa. En esta imagen se puede ver un ejemplo. Se ve que hay un arco de longitud x medido en sentido antihorario a partir del punto 1, 0. Su ordenada es por definición el seno de ese ángulo, o de ese arco más bien, y su abscisa es por definición el coseno. Más actividades, en este caso relacionado con las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Recuerden bueno, que pueden usar GeoGebra y hacer las consultas en clase o en el foro. Y una última actividad que, igual que las anteriores, también pueden consultar en el foro o en las clases que son justamente clases para consulta.